El segundo gran tema que vimos en el semestre pasado es lo que tiene que ver con la relación de ayuda. Pero de esto no hice como un gran resumen porque en realidad vamos a ir recordándolo a medida que vamos viendo el tema que hemos preparado para hoy día, que es de las habilidades blandas, ¿no? Entonces, a medida que vamos pasando los temas y vamos hablando de este tema nuevo, vamos a ir recordando también cosas que hemos visto respecto de la relación de ayuda. Comentaba que este tema, en realidad, para verlo en una sesión, es muy poquito, así que yo creo que vamos a verlo en esta sesión y la siguiente. Porque también, como dijimos la vez pasada, la idea de estas sesiones no es tanta teoría, sino tratar de hacer más prácticas, ¿no? Que ustedes den ideas, se les ocurran cosas, ¿no? Pero ciertamente también este es un tema que deriva de lo que vimos el semestre pasado en relación de ayuda. Así que hay conceptos nuevos que tengo que pasar. Entonces, va a ser un taller más bien teórico-práctico. Voy a hablar un poquito yo, pero también vamos a ver cómo se nos ocurre a nosotros aplicar lo que vamos a ir aprendiendo. Entonces, habilidades blandas en el trato con el otro. ¿Y eso sale en el libro también? No, esto viene de otros textos. Son otros textos. Sí. Claro, todos los temas que vamos a ver en este semestre son los que resultaron de aquella encuesta que hicimos el semestre pasado, de los temas más deseados por ustedes, ¿no? Pero antes de partir con lo que yo tengo que decir, me gustaría saber qué saben ustedes del tema. O el que escribió, me gustaría que hablaran de habilidades blandas, o cuando lo vio en el papel, cuando lo pinchó, ¿qué pensó que eran? ¿O qué piensa que son? Pero cuando uno ve habilidades blandas, pero que no tengan relación con los aspectos, o sea, el trabajo en equipo, análisis, trabajo en estrés, aspectos propios de trabajar cuando se trabaja en grupo, que para que se convierta en equipo. Ajá. Entonces, la forma de comunicarse, la forma de expresarse, pero eso es cuando uno lo habla como académicamente, pero es tan distinto por cuando se trata con el enfermo, porque uno ahí no sabe. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra aproximación? Son habilidades sociales. Sí. Comunicacionales. Comunicacionales, sociales, para trabajo en equipo. ¿Alguna otra idea? Empatía. Empatía, sí, es una habilidad blanda, claro. Habilidades de aproximación afectiva. ¿Podrían pasar acá ustedes también? No, muy bien, han sacado ideas muy buenas, ¿verdad que sí? Exactamente, cuando hablamos de habilidades blandas nos referimos a todo eso que ustedes han mencionado, pero lo que vamos a hacer en este taller es tratar de ver cómo todas estas ideas, que son más bien recientes, la podemos aplicar a nuestro acercamiento a la persona que sufre, ¿no? Hay por ahí las habilidades sociales. Claro, uno cuando busca en la literatura encuentra un montón de nombres para lo que en general se llaman habilidades blandas. La pueden encontrar como habilidades no cognitivas, como habilidades socioemocionales, etc. Pero también uno a veces, lógicamente, puede ir pensando, si hay habilidades blandas, ¿cuáles son las habilidades duras? ¿Se le ocurre a ustedes o lo saben ustedes? Las competencias cognitivas. Exacto, por eso aquí dice que es cognitivo y no cognitivo, porque es justamente lo contrario de lo que alguien sabe. Por ejemplo, está el ejemplo del médico, ¿no? El médico, por ejemplo, un cirujano en general que tiene que operar una apendicitis, él tiene que haber sido entrenado en habilidades de cómo se va a operar una apendicitis, dónde tiene que cortar, qué es lo que tiene que hacer, cuándo se tiene que demorar, dónde tiene que mover no sé qué cosa, etcétera, ¿no? Eso está dentro del cuadro de las habilidades duras, ¿no es cierto? Pero, tal vez ustedes han tenido la experiencia, yo gracias a Dios todavía no lo he tenido, pero lo he visto tantas veces, de médicos que tienen excelentes habilidades duras, pero las blandas
Señor, nos falta un poquito de humanidad, de cercanía, de todas las cosas que ustedes han mencionado. Entonces, eso es bien clave tenerlo presente, ¿no? Si nos vamos a definiciones más académicas, ¿no es cierto? Son atributos o características de una persona que le permiten interactuar con otras de manera efectiva, ¿no? Y todo esto de habilidades blandas, de habilidades duras, surgió del ambiente del trabajo, de la psicología laboral, ¿no es cierto? De cómo lograr que la persona no solamente sea productiva, sino que también sea alegremente productiva, digamos, ¿no? Trabaje en un ambiente laboral agradable, que se sienta estimulado y que en el fondo también el trabajo de esta persona sea eficiente. El trabajo en equipo es muy importante porque ayuda a que el trabajo en un grupo de personas sea efectivamente eficiente, logre lo que se espera lograr. También es el resultado de una combinación de habilidades sociales, como mencionaba por ahí, de comunicación, de forma de ser, de acercamiento, ¿ya? Son esas cosas que es difícil enseñar en la universidad, ¿ah? Se puede, hay talleres, yo también tuve talleres de comunicación cuando estudié medicina, pero son cosas que vienen tanto también con la personalidad, con la enseñanza de la casa, del colegio, pero lo bueno es como se le ha puesto el nombre de habilidades, hace referencia a que también pueden ser educables y entrenadas, ¿ya? Así que da un poquito de esperanza, no solamente todo de la casa o de la experiencia de vida, sino también si uno quiere mejorar su capacidad de comunicarse con los otros, puede entrenarlo y mejorarlo. Si uno quiere mejorar su capacidad de trabajar en equipo, puede mejorarlo, etc. Vuelvo a la que me salté, que es otra autora que también da una definición bien interesante, que son las habilidades o competencias. Las competencias son habilidades que permiten desempeñar roles de manera efectiva, de nuevo la eficiencia, completar tareas complejas o alcanzar objetivos, ¿no? Se dan cuenta que esto nace del ambiente del trabajo, del conseguir metas, conseguir objetivos. Nos permiten ser productivos, comprometidos, ¿no es cierto? Y adaptarnos a distintas tareas y demandas. ¿Se le ocurre aplicar a ustedes una definición como esta al ambiente de la relación con el enfermo? A veces relacionarse con el enfermo también es una tarea compleja, ¿no? Sí. Como decía usted, uno va y ¿cómo le hago? Como que, ¿qué le digo? ¿Cómo parto? Cosas que hemos visto un poquito el semestre pasado, ya vamos a ver si las profundizamos en esto. Y requiere adaptarse a las distintas reactividades también. Exactamente, porque es distinto hablar con un adulto mayor que hablar con un niño, distinto hablar con una persona que tiene cáncer, con una persona que se va a ir de alta mañana. Y ahí influyen los objetivos. Muy bien. Porque ¿qué es lo que yo quiero lograr con ir a hablar con el enfermo? Quiero pasar el tiempo libre que tengo. Para ayudarlo. Ya, muy bien. Por eso es de relación de ayuda, ¿no? Quiero ayudarlo. ¿Y ayudarlo a qué? A lo que el mismo enfermo me vaya manifestando, lo que la misma persona me vaya diciendo, ¿no? Y para eso tengo que lograr también una comunicación efectiva, ¿no? Que yo logre contactarme con esta persona, la persona me reciba y ojalá se logre establecer un lazo, ¿no? O una relación de confianza donde efectivamente uno pueda acceder a lo que la persona realmente necesita expresar, decir, o donde necesita llegar Cristo médico, ¿no? Esa es la tarea en el fondo del agente pastoral también de salud, ¿no? Porque estamos viendo todo esto, este concepto tal como de psicología laboral, pero son herramientas que otras disciplinas nos dan para poder hacer que Cristo también llegue al hermano que sufre. Y pensando también en una persona, recordar que el enfermo como persona integral, no solo, porque a veces pasa que con los profesionales de la salud se enfocan, como bien dices tú, solo a la enfermedad o al síntoma. Entonces nosotros también vemos el tema del contexto de la enfermedad en su conjunto. A veces puede que necesite más contención con la familia, entonces ¿en qué podemos ir ayudando? Se va a depender de cada caso. Entonces la habilidad blanda nos va a ayudar a poder tener más herramientas
poder, como les decía, lo que necesita el paciente o la persona en este caso enferma. Puede ser espiritual o físicamente. Exactamente, ¿no? Muy bien. Y eso lo pasamos rápido. Así como ustedes encuentran autores que hablan del tema, van a encontrar clasificaciones y tipos, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo que encontré es como para mostrar algún tipo de clasificación y también qué podemos considerar como habilidades blandas, ¿no? Hay algunas habilidades blandas que ayudan que sirven para cualquier tipo de trabajo, por eso se llaman genéricas, porque pueden servir para cualquier enfoque, ¿no? Aquí están las habilidades interpersonales, la proactividad e iniciativa, la confiabilidad, la predisposición a aprender. O sea, yo veo esto y me huele inmediatamente a selección de personal. ¿Qué es lo que desearía un empleador en su empleado? Me encantaría que fuera todo esto, ¿no? Exactamente, perfil de cargo. Pero si después necesito habilidades un poquito más específicas, de acuerdo al tipo de cargo que yo estoy pensando, son distintas las habilidades para un jefe, un encargado de algo, que para una secretaria, que para otro tipo de trabajo, ¿no? Pero destacan, por ejemplo, la capacidad de trabajo en equipo, que ha salido bastantes veces, comunicación asertiva, orientación al servicio, la creatividad, etc., ¿no? Y ya existen unas habilidades blandas más técnicas o funcionales que están más destinadas al oficio o situación particular que se quiere pedir a la persona. Y aquí depende mucho la habilidad, depende de la cosa que yo le quiero pedir al individuo, ¿no? Pero dentro de todo también hay algunos más generales, como que sepa bien manejar los conflictos, que sea capaz de motivar a los compañeros, de ser emprendedor, etc. Pero para la relación de ayuda, para el acercamiento al mundo de la persona que sufre, ¿cuáles serán importantes de todo lo que hemos visto? Porque, como decía, todo lo que hemos visto recién suena como a empresa, suena como a selección de personal. Nosotros, si bien tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, no somos empleados del hospital, ¿no? La Somos empatía, sí, la empatía. la calidad, la empatía, ¿no? Entonces, cuando nos planteamos esta pregunta, la segunda que viene es qué queremos lograr con nuestra intervención, porque justamente ustedes están pensando en empatía, en escucha activa, en todo esto. Lo que están pensando, por ejemplo, en acercarse a una persona y conversar con ella. Están pensando en acercarse a una persona y que la persona me reciba. Si yo en realidad me acerco y digo que quiero escucharla, pero estoy mirando el celular a cada rato, la otra persona no quiere conversar más conmigo. Entonces, exactamente. Y revisando algunos autores, principalmente José Carlos Bermejo y el padre Silvio Marinelli, que son camilianos, algunas habilidades blandas importantes serían estas de acá. La consideración positiva, la ausencia de juicio moralizante, la acogida de sentimientos y significados, la cordialidad, la actitud empática, ya mencionado, la autenticidad, la escucha activa, el manejo de las propias emociones y la asertividad. No se me angustien porque vamos a ir uno por uno viendo vamos por la primera. ¿A qué se llama la consideración positiva? O sea, hace referencia a que el ayudante se considera un intermediario entre los recursos del ayudado, de la persona que queremos ayudar o intervenir, y el despliegue de estos recursos y que le ayuden a mejorar, ¿no? A esto iba un poquito cuando veíamos el semestre pasado, con cuidado con las actitudes demasiado paternalistas o que tratan de dar soluciones inmediatas al paciente. Porque en realidad lo que más le sirve a la persona, al enfermo, al paciente, a la persona que sufre,
no es tanto que le dé la solución fácil, sino que muchas veces ayudar a esa persona a darse cuenta de que muchas veces la solución parte de él mismo, parte de ella misma. Por eso dice aquí, esta habilidad se podría resumir con esta frase de acá, ¿no? Deseo ayudarte, te acompañaré a que te ayudes a ti mismo al máximo de tus potencialidades y promoveré tu autonomía y tu responsabilidad. Es decir, tratar de evitar paternalizar o tratar al enfermo como niño chico. Ahora, esta actitud hay que vivirla sin caer en la ingenuidad, digamos. En el sentido de que hay personas que lamentablemente no tienen tantos recursos como los que uno desearía, o también es difícil que algunas personas despertarle como esta potencialidad, ¿no? Y hay límites, por ejemplo, cuando hay disminución de las capacidades mentales. Si una persona está cayendo en Alzheimer o está con sus habilidades mentales perturbadas, es difícil como establecer este trabajo o esta actitud con ella, ¿no? Y es importante para desarrollar bien esta habilidad que la persona tenga de base una autoestima sana también, porque es difícil valorar al otro cuando yo no me valoro, porque puede ser que vea situaciones en el otro, en el enfermo, que o las idealice demasiado, o que estoy tan dañado en mi propia concepción de mí mismo que empiezo a centrarme más en mí mismo que en el enfermo. Por ejemplo, la típica frase que a veces se nos sale de que ah, yo también sufrí eso, ah, no, pero a mí me fue peor que a ti. Cuidado con esas cosas, porque en el fondo, ¿a quién estamos ayudando? ¿Al otro o a uno? Entonces, eso hay que tener como cuidado. Bueno, el autoestima es tan importante que también vamos a dedicar por lo menos 2 sesiones de esta segunda parte del curso a mirar también nuestra propia concepción de nosotros mismos, porque es importante. Ya vamos a ver que todas estas habilidades que vimos en la diapositiva anterior no es que sea como esto y esto por separado, sino que se interrelacionan también. Vamos a ver que, por ejemplo, para establecer una buena consideración positiva es necesario también que yo me conozca, tenga un autoconocimiento, sepa qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, qué temas me chocan demasiado y no puedo abordar, qué situaciones me chocan demasiado. Yo no puedo acompañar niñitos enfermos, por ejemplo. O no me gustan mucho los ancianos, me cuesta mucho trabajo en ellos. No es malo ni bueno, hay que conocerse y ver dónde yo puedo realmente servir. Sí. Cuando hay repercusiones graves sobre el deseo de disminución de las capacidades mentales. La primera parte. Ya, gracias por hacerme ver porque me habría saltado un poquito. Por ejemplo, si una persona tiene un diagnóstico complicado, como por ejemplo tiene VIH, ¿no? Y quiere mantenerlo secreto y no quiere que nadie lo sepa, es complicado, porque si esa persona, por ejemplo, esta persona fuera casada y no revela el diagnóstico a su familia o a sus seres queridos, hay riesgo de que esa persona o esa decisión de ese paciente incida en que otra persona pueda contagiarse de VIH, ¿no? Entonces ahí se estaría repercutiendo una decisión del paciente sobre otro, porque aquí queremos respetar la autonomía del paciente, es decir, su capacidad de decidir, tomar sus propias decisiones sobre su propia vida. Pero ojo, decide sobre tu propia vida siempre y cuando no afecte la vida de otro. Tú puedes decidir que quieres mantener tu diagnóstico en secreto, pero si tú lo mantienes así, puedes contagiar a tu esposa y no sé, en realidad hay que ser... Bueno, no quiero enfocar a nadie, pero hay que tener ciertos problemas para que no te importe que tu esposa se enferme de lo mismo que tienes tú. ¿Qué es lo de
la ingenuidad? Ya. Ahora, yo me refería con caer en la ingenuidad. Porque a veces uno puede tener demasiada como pasión por querer defender la autonomía del paciente, o que yo quiero ayudarle a usted para que usted tome sus decisiones, pero hay algunos momentos, como los que están acá, en que en realidad el paciente o no puede decidir, porque sus capacidades mentales están perturbadas para decidir, o las decisiones que están tomando pueden afectar a otros y en ese sentido ya se tornan problemáticas, ¿no? En ese sentido, no caer en la ingenuidad en el sentido de que yo puedo tener toda la intención de no parentalizar al paciente, pero tiene un límite también. Hay algunas situaciones donde lamentablemente uno como agente de salud, o incluso también como profesional de la salud, hay que decirle: caballero, en realidad usted siempre es el que toma las decisiones, al fin y al cabo, pero esta decisión puede tener consecuencias para otro. Entonces eso ya, desde el punto de vista moral, se vuelve problemático. Esta es otra habilidad bien interesante y a veces muy difícil cuando queremos comunicarnos con el otro. Porque el otro, con el que vamos a hablar, si logramos establecer un vínculo con él, establecer confianza con él, nos va a empezar a abrir su corazón, nos va a empezar a mostrar cosas muy profundas para él o para ella. Y es importante que muchas veces nos puede contar cosas que a nosotros nos chocan o que no nos parecen bien. Pero a veces puede ocurrir que si nosotros de buena primera le decimos: oiga, pero esa cuestión que hizo usted es muy mala. Gracias por participar. El caballero levanta el diario y no habla más con usted. Entonces, por eso la referencia de ausencia de juicio moralizante es evitar etiquetar a las personas y no colocarse en una actitud de comprensión de sus conductas y actitudes. Aquí empieza a aparecer la empatía ya, ¿no? Y evitar también catalogar al paciente como el alaraco, la alaraca, la histérica, el llorón. Por favor, no. Eso es de etiquetar. Eso es etiquetar. Ahora, tener juicio, ausencia de juicio moralizante no significa que no tengamos juicio crítico sobre las actitudes y comportamientos del paciente, ni tampoco aprobación de lo que es malo. Entonces la persona cuenta que ha tenido una vida, por ejemplo, de adicción a alguna sustancia, no es para decir: ah, ya no importa, sí, son cosas que a veces pasan. No, no podemos validar lo invalidable. No podemos, ahora, pero tampoco le vamos a decir: mira, pero ¿cómo se te ocurre si tú sabes que eso es malo? No. O sea, yo creo que la persona más que usted sabe que lo que hizo no es muy bueno. Entonces, ¿para qué reforzar lo que ya socialmente sabemos que no es lo mejor? Entonces, justamente si una persona te revela, por ejemplo, que ha sido consumidora de pasta base o de cocaína o lo que sea, tú lo escuchas, lo acoges y no emites ningún juicio, porque no es necesario emitir ningún juicio. Como les decía, la persona sabe que no es lo mejor. Pero también, si la persona está pensando alguna cosa que no es muy apropiada, también uno, con toda delicadeza, tiene que ser capaz de decírselo. Por ejemplo, nos ha pasado un par de veces en un hospital parroquial de riñas entre bandas, ¿no? Entre pandillas, y estaba, por ejemplo, un joven apuñalado recuperándose en la UTI del hospital y me dice: no, padre, si yo cuando salga voy a hacerme justicia, porque los carabineros no hacen nada, entonces yo voy a encontrarme con el no sé cuantito y le voy a pegar también la misma que me hizo a mí. Entonces uno escucha eso y dice: no le reta, no le reconviene, pero te das cuenta que si tú vas y haces con la persona que hizo este daño lo mismo que tú le hiciste, lo único que vas a conseguir es que después esa persona, si es que no la matas, si es que se recupera, va a volver a vengarse sobre ti mismo y nunca va a terminar el asunto. Entonces, eso que acabo de hacer se llama confrontación, que es una manera
de abordar situaciones como esta. Porque a veces se entiende como no emitir juicio moralizante a aceptar todo, o que todo lo que dice el paciente está bien, o todo lo que dice está correcto. No, a veces hay situaciones que no son apropiadas, no porque esté atentando contra los mandamientos, no en el sentido de moralista, sino en el sentido de que la persona, con esa forma tal vez de pensar o de actuar, se está haciendo un daño a sí mismo o a otros. Lo que nosotros queremos hacer es ayudarle. Pero la confrontación requiere ciertas características y ciertas condiciones para realizarse. Primero, ha de hacerse en un clima de confianza. Por ejemplo, yo a esta persona que confronté respecto de sus deseos de venganza, es raro que yo le esté diciendo esto conociéndolo la primera vez. Así como también es raro que él me diga ese tipo de cosas si es que no ha agarrado confianza conmigo y sabe que yo no lo voy a denunciar con los carabineros, y que voy a decirle, mira, este quiere matar a otro. No. No sé. Se necesita un clima de confianza. Debe ser específica, evitar generalizaciones. O sea, no es como... No estamos hablando de casos generales o cosas que ocurren en el mundo. Estamos hablando respecto de aquella situación que yo como agente pastoral pensé que sería bueno confrontar, o que me parece que hay una discordancia, alguna diferencia entre lo que está viviendo el paciente y lo que está sintiendo o me está expresando. Ya vamos a ver ejemplos donde va a ir quedando más claro. Siempre debe ser propuesta y no impuesta. ¿Ya? Nuevamente respetando la autonomía, la capacidad del paciente de tomar sus propias decisiones. Nosotros no venimos a imponer nunca nada a nadie. No debe ser nunca solo una descripción del comportamiento. Por ejemplo, imaginemos de nuevo este caso de la persona con deseo de venganza. No le va a leer nada al que digo, es bien feo eso que estás pensando. Gracias, no aporta nada. Debe ser oportuna, directa y respetuosa nuevamente de la libertad y la responsabilidad del otro. Pero si el tipo me está diciendo estos deseos de venganza ahora, no tiene mucho sentido como que yo me quede callado y después, 2 días después me diga, ¿sabes? El otro día estaba pensando respecto de lo que me dijiste. Puede ser que sirva también, porque tal vez el tipo mantenga su deseo de venganza desde que me lo dijo hasta que lo vuelvo a tomar el tema. Pero es mucho más efectiva la confrontación cuando ocurre en el momento mismo, que uno detecta algo que podría cuestionárselo un poco. Y debe emanar de una auténtica voluntad de ayudar. Es decir, no viene porque yo detecté, eso que estás pensando tú es malo, como que yo estoy defendiendo la moral o las buenas costumbres, no. Lo que estoy haciendo, la confrontación, viene porque yo quiero ayudar a esta persona a cambiar el pensamiento que está teniendo. Pero siempre sin imponer, sino proponiendo. Y es también por eso que nosotros decimos confrontación y no enfrentamiento, que es distinto enfrentar que confrontar. Enfrentar es colocarse delante de una situación y combatirla, ¿no? Es un verbo un poco más agresivo que el confrontar. El confrontar comparte la raíz de la palabra con el comparar. Entonces, más que enfrentar agresivamente una cosa con la otra, es decir, tú me dices esto, pero ¿no te parece mejor esto de acá? O por ejemplo, tú me dices esto, pero ¿has pensado que si pasa esto puede ocurrir esto también? Entonces se dan cuenta, yo no estoy enfrentando mi manera de pensar con tu manera de pensar, sino que te propongo por qué yo pienso que lo que tú piensas podría ser mejor pensado, podría estar mejor abordado, ¿no? Entonces por eso la confrontación es siempre una comparación de 2 realidades, siempre desde la proposición. Hagamos un poquito de práctica, a ver cómo resulta.
Esto es bien frecuente. Nos encontramos con una persona que tiene una cara larga de 3 metros, pero nos dice que no, todo está bien, no pasa nada. ¿Cómo podemos confrontar eso? Es frecuente, a veces pasa con los hijos, pasa con compañeros de trabajo. ¿A ti te pasa algo? No, no, está todo regio. ¿Cómo lo podríamos confrontar? Hay que preguntar si uno hizo algo que lo molestó. ¿Cómo? En la relación de Sí, hay que preguntar si uno hizo algo que lo molestó o lo ofendió, porque o si se siente mal. Ya, una forma. Sí. No sé si está bien, pero yo con los niños trato de preguntar si es que estuvo bien en el colegio, no preguntar directamente te pasó algo, sino que cómo estuvo el recreo, no sé, Ajá. o tratar de investigar. Muy bien, pues son preguntas investigativas, ¿no? Entonces, un poquito también, cuando veíamos la respuesta empática, también por ahí hay pistas. ¿Ya? ¿Alguna otra idea de cómo podemos enfrentar a esta persona? Preguntarle si se siente mal, si le duele algo. Ay, yo tengo una A ver. idea de shock. Si me dice, no, está todo bien, qué bueno, que esté todo bien. Me alegro. Puede ser. Está bien, estás con una cara de... Tu cara no dice nada. Por lo menos lo siento. Esa, por ejemplo, puede ser claro, tú dices, no, tú dices, todo está bien, pero ahí tú confrontaste, tú colocaste delante de la persona lo que tú estás viendo. En el fondo, la persona dice, todo está bien, pero lo que uno podría decir de vuelta es como, tú dices que te sientes bien, pero yo veo en tu cara como que tu cara no me convence, ¿no? Tu rostro se ve triste. Entonces, ahora, esos son intentos que uno puede hacer. Ahora, si la persona está resistente y realmente no quiere, no, si de verdad que estoy bien, tranquilo, no, si incluso la persona puede sonreír para tapar de que está bien. Entonces, uno puede hacer el intento por ahí, pero se da cuenta que ahí está el ejercicio de la confrontación. Uno vio algo que es discordante, que no calza, claro, es como, bueno, estoy realmente muy agradado aquí, estar conversando con usted, me llena de emociones. Ahí me pasa algo, hermano, tiene sueño, le damos un cafecito, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, claro, esa es la confrontación. Uno ve algo que no calza y se lo hace ver a la persona de forma delicada, discreta, ¿no es cierto? Y dice, sí, tú dices que estás bien, pero tu cara no me convence. No te ves bien, te ves triste, no sabes como pálido, no sé. Eso, por ejemplo, un ejemplo. Un joven dice que debe aprobar sus exámenes, pero su madre, nos lo ha dicho por el lado, que nunca malazo para estudiar, no agarra los libros ni por un casualidad. Más complicado. Pero le hablamos a la No, madre. al joven. Quería explicar un poco cómo estudia. Ya. ¿Cómo quieres alcanzar? ¿Y cómo quieres alcanzar? ¿Cómo quieres aprobar tu examen? ¿De qué manera lo estás haciendo? ¿Estudias todos los días? ¿Cuánto rato? ¿Hace un resumen? Que me fuera explicando cómo lo estudias. Muy bien. Algunos dicen que no necesito estudiar en la casa, pero ahí uno preguntarle, ¿pones atención en clases? Claro. Indagando qué es lo que hace. La mamá está ahí. No, la mamá no está ahí. La mamá te ha hablado fuera de la sala. Ya, esa es una buena estrategia, ¿no? Porque aquí lo complicado es que está la madre que no está dando la información. No se le puede revelar. Exactamente, uno le puede decir, oye, me han contado que estamos malitos para el joven se cierra como otra inmediatamente. ¿Escuché por ahí? No. ¿Qué esta señora? Va a ganarte el odio el joven contra la mamá. Yo le preguntaría, ¿cómo te va el examen o cómo te está yendo? Y le preguntaría, obviamente me va a decir, me fue esto, no sé qué diría, ¿estudias? ¿De verdad estudias? Una cosa así. ¿O cómo has pensado lograr tu meta? Sí, o como un poquito como lo que dice tú, ¿no? Porque aquí estamos escuchando a lo que la mamá dice del hijo. Pero quién sabe si el muchacho tiene otro método de estudio, o a veces son estas mentes envidiables que con la clase les queda todo y tal vez no necesita tanto. El problema es que
No dice que es mal estudiante, solamente dice que quiere aprobar los exámenes. Pero yo creo que la confrontación aquí es preguntarle al muchacho ¿cómo lo hace? ¿Cuál es tu método? Entonces aquí el conflicto, el dilema aquí está entre lo que dice el joven y lo que dice la madre. Entonces, ¿cómo nosotros confrontamos la realidad? Investigamos un poquito, ¿no? Le creemos a la mamá, le creemos al joven, pero vamos a preguntarle al muchacho, ¿cómo te va a ti en el colegio? ¿Cómo hace para...? Tú dices que quieres aprobar los exámenes. ¿Has pensado algún modo? ¿Cómo generalmente enfrentas los exámenes? Por ahí. Entonces tal vez el muchacho puede expresar cosas que la mamá tal vez no sabe mucho. Entonces como la mamá tiene una idea de que el que quiere aprobar los exámenes se encierra a estudiar, agarra los libros y no va al carrete, no sé qué cosa. Mi hijo estudia de otra forma. Bueno, tal vez tiene otra estrategia. ¿Te das cuenta? Y evitamos el conflicto entre madre e hijo, ¿no? Clasiquísimo. Experiencia personal. Estaba yo en el consultorio de Los Andes, ¿no es cierto? Llega el caballero de 50 años, acompañado de su esposa, también de la misma edad, se sientan para el control de hipertensión y diabetes. Una cosa que le pregunto, bien, pues don Esteban, por así decir, ¿no? ¿Y cómo ha andado? ¿Cómo se ha sentido? No, bien doctor, todo estupendo. ¿Sí? ¿Y cómo ha andado el tratamiento? No, bien, me tomo todas mis horas. Al lado, este hombre doctor no se está tomando las pastillas y está comiendo muchas salas de almuerzo y no le hace caso a lo que usted le dice. Pero si me está preguntando a mí y empieza el conflicto delante de uno, ¿qué hago yo? Ayúdenme. Yo le diría, pero ¿cómo? ¿Es verdad lo que está diciendo su señora? No. Echarle encima al fuego. Tratar de enfatizar con él, decirle que los hermano, muéstrame sus exámenes, o que vamos a mejorar un poco más, no hay que ser positivo con eso. No, por consejo que siempre a la señora. ¿Cómo? ¿Qué hace la señora? Por consejo que yo seguiría hablando con el experto directo, porque es el que estoy tratando y tomo por cuenta lo que me está diciendo la otra persona también, pues, pero seguiría hablando con él y confrontándolo como... ¿Por qué no se toman los remedios? ¿Qué pasa? Porque ahí es complicado porque ahí tú le estás creyendo a la señora. ¿Cómo está abordando su enfermedad? Puede ser, se ganado mucho ya. Punto compartido ustedes. ¿Qué remedios y cuánto está tomando? Ya. Desviene un poquito el tema, claro. Como la confrontación, que se sigue sintiendo mal. ¿Se sigue sintiendo mal o no? Como tratar de... Se siente estupendo. Te sientes mal o no estamos mejor con estos resultados, qué sé yo, confrontarlo con cómo se sentiría con el remedio, siendo un poco más ordenado. Bueno, claro, eso sería si se sintiera mal. El problema es que se siente bien el cabello. Casi siempre se sentían bien los varones especialmente. Pero empezar a preguntarle, a ver, ¿y se acuerda usted cuánta cantidad de paracetamol tomaba, señor? Por decir alguna vez. O sea, que él vaya a decir, ¿y a qué hora era eso? No me acuerdo para dejar anotado Sí, una forma también que se puede utilizar es, si aparece esta confrontación ahí mismo en la consulta, lo que yo haría, por ejemplo, sería, ¿qué te parece esto que dice tu señora? ¿Tiene razón o no tiene razón? Ahora, puede ser que el tipo se ha negado y diga, no, siempre las tomo bien, toda la cosa. Ya, cuéntame entonces, un poquito lo que han dicho ustedes, cuéntame entonces, ¿cómo se toma usted su tratamiento? A veces ocurre que efectivamente son las señoras las que le llevan el tratamiento al marido, ¿no? Es altamente frecuente. Entonces, Ellos se quejan con el doctor. claro, sí. Entonces se sienten mal, pero no se toman los remedios, pero no le dicen al doctor. Cuando llegan al doctor se sienten bien. Después de eso, independiente que el paciente me diga o no la verdad, es bueno reforzar. Por ejemplo, yo estoy hablando aquí como médico, pero también ustedes como agentes de la salud, como voluntarios, reforzar a la persona
no se casen nunca ni con la señora ni con el caballero, sino que digan, bueno, independiente de lo que sea esto, es bueno siempre seguir las indicaciones del médico porque así mantenemos estable la salud. Si usted se siente bien ahora, se va a seguir manteniendo bien o sintiéndose bien si toma bien los tratamientos, etc. Lo que ahí nosotros no podemos, en ese sentido va el no ser intrusivo ni ser impositivo, sino que la persona en el fondo, si no quiere tomar este tratamiento, no quiere tomarse las pastillas, no se lo va a tomar, por más que le diga a la gente de salud, le diga al médico, le diga a la enfermera, no sé de cosas. Pero uno lo que tiene que hacer es, en ese sentido, ser agente educador, ¿no? ¿Por qué tengo que tomar la pastilla? ¿Por qué es tan importante comer poca sal si soy hipertenso, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, cuando ocurre este tipo de conflictos entre personas, lo importante es nunca caer en la triangulación, nunca colocarse ni para un lado ni para el otro, sino que mantenerse neutral como Suiza, digamos, ¿no? ¿Ah? Como Suiza. Y nunca casarse con el conflicto, sino que tratar de lidiar un poquito el tema, pero confrontando también, o sea, diciendo, tu señora dice esto, ahí está la comparación, ¿no es cierto? Hay algo que está discordante, tu señora dice que tú no te tomas las pastillas. ¿Qué dices tú? Ya, si uno tiene el recurso de tener los exámenes, dice, pero ¿sabes qué? Tú dices que te tomas las pastillas, que está todo bien, pero mira la presión con que llegaste, está muy alta. O mira, la glicemia se te está disparando. Aquí hay algo que no concuerda. Y siempre con delicadeza y sin agresividad ni imposición. Pero es un tema clásico. Otro, ya más del área del trabajo. Dice un compañero del trabajo, se te presenta a menudo en actitud hostil, es medio pesadito contigo, ¿no? Pero dice que a pesar de todo quiere ser tu amigo, que hay que colaborar contigo, tenemos que trabajar juntos, sacar la empresa adelante, etc. Pero aquí, ¿dónde está el conflicto? Exactamente, la discordancia aquí está entre tú dices que quieres ser mi amigo, pero eres un tipo desagradable conmigo. ¿Cómo lo confrontas? Entiende por amigo. Sí, me parece que ahora le soplé yo un poco. Sí. Pero está bien como lo dices tú, ¿no? Ah, bien. Pero acá vemos una cosa, pues. Tú dices que quieres que seamos amigos, que colaboremos, que nos llevemos bien, pero hay algunas situaciones que a mí, de ti hacia mí, que me han molestado. Entonces eso es confrontar. Hay una situación que no me calza, que no me cuadra, y te digo por qué. Con tranquilidad, sin levantar la voz, respetando al otro, etcétera, etcétera. Y esperando que el otro también quiera realmente escucharme, porque la comunicación siempre es de dos. Uno puede tener las mejores actitudes, las habilidades blandísimas, ¿no es cierto? Pero si el otro no me quiere acoger, en realidad tiene algún problema particular que le impide ser realmente agradable, más sincero, ahí ya está la otra esfera que es difícil que nosotros lo logramos modificar mucho, ¿no? Pero hay que hacer siempre nosotros el esfuerzo de nuestra parte. La última, a ver. Esto puede ocurrir, por ejemplo, acompañando a una enferma hospitalizada. Una mujer repite varias veces durante la conversación, ya no aguanto a mi marido que no se va. Cuando lo conociste, ¿Cómo? Cuando lo conociste, ¿qué es lo que más te gustó? Ya. Una forma de volver en el fondo, claro, a sacar el foco desde lo negativo a lo positivo. ¿Sí? Puede ser. ¿Alguna otra idea? ¿Pero lo hace delante de su esposo o lo hace? No, está hablando solo con... Ponerle todas las partes negativas que implica una separación, pues estás dispuesta a estar sola, estás dispuesta a llevar la familia, a hacerte cargo de los niños solos, que los niños estén con el papá, hacerle ver la parte negativa. Sí, pero también es un poco hacer un balance, porque todas las personas somos un cúmulo de defectos y un cúmulo de virtudes, entonces también
colega. Pensemos que piensa cuando, como decía la colega acá, cuando te enamoraste. Pero ahora míralo ahora, todos cambiamos y es verdad, porque nosotros cuando éramos jóvenes ya todos éramos bellos y todos nos vamos poniendo más feos, más mañosos, con más achaques, pero no es solamente el otro, sino que no es solo el otro, sino que es malo. No, yo le explicaría que ese es el concepto de amor. Pero porque el amor empieza donde termina la justicia, donde tú no sacas cuentas, donde tú quieres porque quiere la persona. Tú quieres un juego que te despiertes 5 veces en la noche, aunque no tengas nada de nada, pero aquí no, porque es tu hijo. Pero, perdón, ¿Sí? pero como no podemos hacer juicio, no sabemos la realidad de ella para que diga eso. Muy bien. A lo mejor ella necesita ayuda de que le escuchemos porque tiene problemas con su marido. Un aplauso, por favor. A mí me pasó que una persona que estaba en un tratamiento de cáncer, él, y venía su señora y yo veía que ella tenía un trato bien distante con él. ¿Ya? Pero había otra persona que venía a verlo, que era su amante, una persona que él tenía. ¿Ya? Y yo no sabía cuál de las dos era la señora. Y todo el personal de salud sabía cuál era la señora y hablaban, y cuando venía la otra persona y se iba la señora, hablaban, pero yo no lo sabía como voluntario. Entonces, un día esta señora con cara muy enojada estaba al lado de él y yo la veo y le digo, ¿y usted cómo está viviendo esto? Mal, así, lo primero mal, y ahí me dice, ya no lo aguanto más, mejor que se muera. Entonces uno abiertamente piensa inmediatamente, qué mala, hoy, te fijas porque uno piensa, pero en la realidad era que ella estaba viviendo esta situación que era dolorosa para ella, porque ella ante los hijos guardaba una imagen, una mujer joven, y el señor tenía esta doble vida. Entonces hay que como ser cuidadoso y preguntar. Muy bien. Cuando uno ve este tipo de frases, lo primero que conviene preguntarse es ¿por qué esta persona está llegando a decir esto? ¿Por qué dice eso? Claro. Entonces aquí la confrontación tiene que ir por el lado de ese camino, ¿no? Y también por ahí, pues, nuevamente, a lo que vimos en la posición anterior, la confrontación se da siempre en un ambiente de confianza. Una persona que realmente no dice esto, una persona que conoció recién. Se supone que aquí ya lleva cierto tiempo conversando contigo, te conoce, y llega un momento en que te suelta el carro. Podría ser la confrontación entre, bueno, si te quieres separar, ¿qué sería, cómo, si tu realidad es esta, te quieres separar, cómo sería tu realidad si sigues con él, y cuál sería tu realidad si te separas? Sí, también es una opción, por ejemplo, como lo decía la amiga de allá atrás, ¿no es cierto? Pensar las cosas que implica una separación, ¿no? Claro, pero yo creo que ese sería un segundo paso. Yo creo que primero hay que ir a por qué la persona se separa. Preguntarle qué opina el marido, si también se quiere separar, si también está... También es mutuo, dice usted. Sí, explicar tu marido también de También puede ser una opción como para ayudar a ver, porque en el fondo la confrontación justamente es ayudar a que el enfermo vea esta discordancia que nosotros estamos viendo, ¿no? Por eso a veces es tan importante o tan útil tener un tercero que me ayude a mirar el problema desde un enfoque que tal vez no estoy mirando yo. Entonces, claro, tal vez si uno hace esta pregunta, siempre, como hemos dicho, ¿no es cierto?, con delicadeza, sin imponer, con respeto a la persona. Claro, la persona puede hacer el clic y decir, mira, en realidad puede ser que yo también sea bastante desagradable, ¿no? O mi marido, ¿sabes? Que no le he preguntado bien. Que quiere porque ya tiene a otra señora, qué sé yo, y se sabe más un poquito más. Claro, preguntarle qué le ha pasado para llegar a pensar y a sentir de esa manera, porque algo le tiene que haber pasado. Exactamente. Bien, estos son algunos ejemplos de esta segunda habilidad blanda que tiene que ver con evitar juzgar
pero si bien van a aparecer algunas situaciones que no nos calzan, que no nos convencen, ¿cómo podemos ayudar a la persona a darse cuenta de esta discordancia, de este problema? Siempre porque yo quiero ayudar a que la persona se sienta mejor y resuelva la habilidad, ¿no? Porque tiene que ver con la acogida de sentimientos y significados. Nosotros queremos establecer una comunicación efectiva con la persona que queremos ayudar. Y en términos generales, porque podría dar para otro taller la comunicación efectiva, quiere decir que nosotros queremos ser eficientes en comunicar nuestras ideas a la persona y también queremos entender lo que la persona nos quiere decir a nosotros. Esto que suena tan fácil en realidad es toda una ciencia, todo un arte, que no se va a ver ni en uno ni en dos talleres, sino gracias a la experiencia de la vida también. Pero es muy importante para el establecimiento de una comunicación efectiva lograr que la persona que quiero ayudar sienta que efectivamente quiero escucharla, que efectivamente quiero ayudarla, que efectivamente lo que me va a decir es importante para mí. Y por eso tiene que ver con la acogida de sentimientos y significados de la persona, nuevamente conectando con otras habilidades, sin juzgarla, sin que se sienta agredida tal vez por mí o invadida por mí. Y también con acogida con empatía, ¿no? Si todas estas cosas se van a mezclar. Esto quiere decir permitir y validar la expresión de sentimientos y opiniones, evitando invitaciones a no sentir. Evitar el no tengas miedo, no llores, no se ponga nerviosa. Sí. Esta cirugía el doctor la hace todo el tiempo. El doctor no sé cuántito es experto en operación de cadera, así que está en manos de oro. Tienes que tirar para arriba, tienes que ser fuerte, todo eso, porque en el fondo estas frases a quién están ayudando. Al que está ahí. Exactamente, está ayudándome con mi angustia. Verte llorar me angustia a mí. No llores, me angustia. Me complica, no sé cómo hacer. No te pongas triste, puedo llorar yo también. Queremos juntos. Queremos juntos, exactamente. Eso es lo complicado. Entonces, ¿alguien necesitaba ayuda? Ahora también, la otra tentación de esto, la otra tentación de esto es creer que nosotros, bueno, nosotros lo vimos también cuando vimos la respuesta empática del semestre pasado, ¿no? No siempre tiene como la tendencia o el impulso a tener que decir algo, cómo lo contengo, pero no siempre necesita una solución inmediata o quiere que le dé la respuesta a sus preguntas. Muchas veces lo que más agradece es la comprensión, la acogida de su sentir, su experiencia y que uno esté ahí. También lo vamos a ver un poquito cuando hablemos del duelo. Muchas veces la mejor forma de acoger un duelo es estar ahí, calladito y escuchar. Si la persona quiere llorar, que llore, aunque no le gusta mucho al personal de salud, pero si quiere gritar, que grite. Sí, ciertamente que perturba el resto de la paz, pero a veces es tan fuerte la cosa, ¿no? ¿Sí? ¿Tú querías decir algo? Me lo contestó. Ah, ya. Ah, okay. Efectivamente, llore nomás. Y estimular a que la persona también logre expresar su sentir, ¿no? Cuando diga, por ejemplo, esto de tienen que tirar para arriba, ciertamente uno quiere que todas las personas estén mejor. También, sí, yo caricaturizo un poquito la cosa como para impactarlo un poco, pero cuando uno dice, no, tiene que tirar para arriba, no llores tanto, es porque también yo quiero que la persona esté bien, quiere que esté feliz, que de verdad tire para arriba, que se mejore, que tenga buena salud y todo. Pero yo creo que eso se puede decir después que hemos acogido lo que la persona sentía.
podemos decirle a la persona tira para arriba después de haber recibido el dolor de la persona, la queja de la persona. ¿No? ¿Sí? Igual yo entiendo lo que es como la transferencia, la contratransferencia, eso que uno sea como más impacto, pero igual me hace ruido un poco porque el ser compasivo de repente o el ser empático igual de repente el límite es como súper delgado, súper delgado de no pasarlo. Y pienso en Jesús, o sea, muchas veces Jesús también entró en llanto con alguien o en tristeza en una situación. Entonces, digo, ¿por qué tenemos que ser tan carepalos para como que no sentís nada, como que no te inmutáis, no sé, como... O sea, está bien que uno no traspase sus emocionalidades a la otra persona o que no te afecten de manera, pero no sé cómo poder ver esa parte sana de empatizar y de compadecerte con la persona sin que ambos se afecten, pero no sé, como que de repente se plantea a veces un poco, no lo digo acá, pero en otras instancias se plantea a lo mejor como un poco más, con más frialdad, o sea, como que el que acompaña tiene que ser un poco objetivo y frío, no sé. Cuando una persona empática y está trabajando directamente con el paciente o la persona que está necesitando, se nota que no hay una frialdad. Esa es la verdadera empatía, como que estás ahí, te siento, te veo. No, pero me refiero particularmente al caso de que si la persona se pone a llorar y tú te pones a llorar, o sea, también no te vayas a poner a llorar en el sentido de que se hundan los dos, pero si de repente... Pero también es como ¿cómo que tú puedes acompañar que no quieres quedarte con eso. Llorar controlado más al paciente. Hay que una emoción. Es que también va en el autoconocimiento que uno tiene de uno mismo, porque si hay cosas que te afectan demasiado, tú no te vas a exponer a eso, porque en vez de ayudar a la persona, a lo mejor le hace mal. Es bien interesante, güey. Esto que se plantea es porque esta habilidad tiene que ver con otras dos, que es un poquito la que ha mencionado usted, con el control de las propias emociones y el conocimiento de uno mismo. Ahora, acojo lo tuyo en el sentido de que el control de emociones no significa no sentir. Es decir, esto corre para el paciente, pero también corre para el agente de salud y para el voluntario. Yo no estoy diciendo de ninguna forma que el agente de salud tiene que ser una piedra impertérrita que no siente pena, no le causa compasión las cosas. Por el contrario, dentro de la capacidad de contener la propia emoción está esta capacidad también de no llevarse al paciente para la casa, que es una cosa no solamente para el voluntario de salud, sino también la principal causa de burning out o de quemarse del personal de salud es justamente esa, ¿no? De no despegarse del hospital o de la consulta o de los casos e involucrarse demasiado en lo que hacen, ¿no? O sea, ciertamente uno no puede decir que el personal de salud, que el médico, que la enfermera, que el kinesiólogo no quiera a sus pacientes. Pero también tiene que aprender a poner un límite de hasta dónde me involucra emocionalmente este paciente o esta realidad que está viviendo, ¿no? O sea, el autocuidado también, y también lo vamos a ver este semestre un poquito, de cómo establecer la sana distancia entre el mundo del paciente y el mundo mío. Por eso, más adelante cuando hablemos de la empatía va a salir, creo que va a quedar para otro. Es justamente cómo lograr establecer esta línea sin que esta línea nos deshumanice, porque estoy totalmente de acuerdo contigo que no podemos ser personas de granito o de piedra que acogemos o que nos acercamos al enfermo, porque también nos ayudamos a que se sienta acogido. Si el paciente me está contando una cosa triste y yo no pongo cara de pena, esta persona no me está escuchando. ¿Qué es la inteligencia emocional? Te voy a decir algo cerrado. Y esto es lo que más me ha quedado de este trabajo en el fondo de acompañamiento. Porque por más que uno lo estudie o qué sé yo, el ponerlo en práctica yo creo que es extremadamente difícil. ¿Cómo no afectar más a la otra persona con la accesibilidad de un
porque si estamos acá porque tenemos una sensibilidad un poco distinta, porque sí, otro trabajo, no sé, pero no me imagino cómo llevarlo de una manera profesional para poder ayudar a la persona que te necesita. Yo me imagino que eso lo da la experiencia. Es que tampoco pero finalmente para vivir la experiencia hay que meter la mano. Pero hay técnicas también, hay técnicas que las vamos a ir revisando también. No ahora, pero en otros talleres sí. Hay algunas ayudas también por ahí. Pero es imposible no sentir porque no somos piedras. ¿Alguien más? Sí, yo creo que es muy importante la formación espiritual que tiene que tener el concurso. Yo pienso, hace poco fui a un seminario con la hermana Celite y también ella decía que los que acompañamos debiéramos estar ante el sagrario media hora, o bueno, cada uno podrá, un cuarto de hora, no sé, pero hay que estar compenetrado con Jesús y esta cruz que vaya de uno la tiene que ver con él. Y para eso tiene que hablar, y tú, estos casos que se han presentado, uno puede ir y en esta oración que tengo con Jesús, contarle cómo le hablo, qué le digo, cómo llego a él. Porque sola, humanamente, no se puede dar esa gracia, es más difícil. Exactamente, un poquito también lo que decía Yana nos va a tratar, ¿no? Preguntarse cómo Jesús acogería a esta persona, cómo Jesús compadecería a esta persona. Y lo otro, compartir también con las personas que trabajan con uno, porque a veces uno tiene una mirada de cómo hacer las cosas, pero hay alguien que te puede decir de otra manera y tú pedir ayuda también. Exacto. Por ejemplo, puedes ir con alguien más que tenga más habilidades, que te vaya enseñando. No vamos solo en este camino tampoco, ¿no? Esta es la idea principal de esta capacidad, ¿no? Lograr de alguna forma que la persona con la que estoy hablando sienta que hay un otro que me escucha, un otro que trata de comprenderme, ¿no? Siempre esta actitud, tanto como con la empatía, son actitudes que tienen que vivirse con mucha humildad, porque en realidad es imposible en un 100% ser empático, en un 100% captar justamente lo que la otra persona está viendo, incluso aunque yo haya pasado por lo mismo. No, si yo me peleé lo mismo que tú, no, si yo tuve el mismo cáncer. No es el mismo cáncer, porque tu cáncer fue el tuyo, de la persona es de esa persona, ¿no? Hay todo un mundo detrás de ella, hay todo un mundo detrás de ti. Entonces siempre toda esta actitud han de vivirse también con mucha humildad, sabiendo que el ser humano siempre, por más que lo estudiemos, lo reestudiemos, leamos libros, hagamos cursos, siempre va a haber un dejo de misterio en el ser humano. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Pero un poco nadie. Entonces, tal vez como práctica. Uno va a ir a visitar, porque lo personal, yo no tengo contacto con, no voy a ningún hospital, no voy, no sé. ¿De qué manera uno pone en práctica esto? Bueno, aparte a lo mejor con la familia, pero dentro del curso hay alguna instancia para poder ir a... Mira, dentro de este curso en particular, de lo que vamos a vivir este semestre, no. Pero, sí, en el sentido de que, pero estamos pensando en también hacer una continuación de modo que si alguno de ustedes quisiera continuar después en profundización de todo lo que estamos viendo ahora, sí, estamos pensando, estamos planificando un programa de formación a distintos niveles, dependiendo de los intereses que ustedes quieran de acuerdo al grado de compromiso. Sí, y lo otro que hemos conversado con algunas personas que han venido, muchos participan ya de algún grupo de voluntariado y otros no. Y algunos se me han acercado y la idea es poder crear un grupo que surja de la radio para poder realizar esta labor. Y yo creo que a todos nos pasa que de repente sentimos que esto se nos hace un poco árido, vimos la teoría y el padre Pietro, es fantástico, y se hace como difícil y uno dice, chuta, ¿seré capaz? ¿Me iré a equivocar? ¿Sí? Pero yo creo, o sea, está la soledad de un enfermo y uno no se puede creer que esto lo va a hacer solo, o sea, uno tiene que entregarse y ofrecerlo.
puede ser que metamos las patas, pero vamos para ahí y lo vamos a acompañar, él necesita, los enfermos están con mucha soledad. Entonces, uno no puede creer que está en uno, en todo esto. En Alemania hay un grupo que uno puede pedir, siendo creyente en todos los hospitales, que se dedica solamente a acompañar a los enfermos a morir. O sea, los que ya van a morir, uno los llama y los acompaña hasta que se muere. O sea, reza con él, hasta que se muere. Lo acompaña a morir. Toda la dedicación que tienen en todos los hospitales. Generalmente cuando uno empieza con este acompañamiento, tú partís acompañando a otra persona, no traes sola la limpieza. Entonces estáis a lo mejor un mes, 2 meses, 3 meses, hasta que tú te sintáis segura de partir sola. Pero en el fondo lo bueno es que vais con distintas personas y tú vais viendo las distintas formas de enfrentarse al enfermo, porque hay personalidades súper distintas también. Que don Patricio quiere decir algo también. No, al final del curso lo que queremos hacer una encuesta para recoger las inquietudes que tienen todos, que van desde querer recibir información, querer seguir asistiendo a seminarios, querer ser voluntario, querer seguir capacitándose. Vamos en una gama grande porque los intereses son diferentes, entonces queremos recoger esas inquietudes para poder irlas canalizando. Pues si alguien quiere ser voluntario, obviamente, como decías tú, se va a tener que capacitar y va a tener que partir acompañándose con alguien en principio, etc. Pero queremos recoger esa información al final. Tema, yo creo que va a ser como el último tema que vamos a ver esta sesión y vamos a dejar el resto para la otra. La próxima sesión toca principalmente el tema de la empatía, pero como ustedes ya son unos empatólogos, yo creo que vamos a andar como por un tubo. Cordialidad. Cuando uno ve esta palabra, ¿qué se desviene a la mente? Ajá. Cariñoso, acogedor, cercano, eso es como saludos cordiales. Claro. Saludos cordiales. Bien educado, acogedor, por ejemplo, diría San Camilo, esto que nos aconsejaba a nosotros cuando nos acercábamos a servir a los enfermos, ¿no es cierto? Los caminanos en los primeros tiempos, poner el corazón en las manos, ¿no es cierto? No hacer las cosas, ojalá nunca hacer las cosas por rutina, por repetición, sino que en cada acto que vamos a realizar, hacerlo con corazón, hacerlo con sentimiento, con ganas de transmitir el amor de Cristo al que voy a visitar, ¿no? Por eso es muy importante este consejo de la hermana Celite, ¿no? Siempre ir a visitar al enfermo desde la oración y terminarlo en la oración. Qué bonito sería, por ejemplo, como hacen algunos voluntarios, ir a visitar a los enfermos después de la misa, ¿no? Llevar esa gracia de la misa a la cama del enfermo. Entonces, la cordialidad, cordis, ¿no es cierto?, corazón en latín, es justamente actuar con corazón. Y también, llevándolo así como más amplio, es un respeto sagrado a la unicidad y la dignidad de la persona. ¿Por qué yo me acerco con mi corazón a esta persona? Porque esta persona tiene un valor único y intrínseco a ella misma, ¿no? Respeto a la persona, a sus valores y criterios. Aquí está el no juzgar premeditadamente, todo lo que hemos hablado de esta sesión, modulando nuestras interacciones a la medida de las necesidades y la personalidad del paciente. San Camilo colocó al enfermo en el centro del hospital, en el centro de la atención, en el centro de nuestras preocupaciones. Lo que a nosotros nos interesa como relación de ayuda es detectar las necesidades del paciente y ayudarlo a él. Yo, en cuanto que soy voluntario de la salud, también me ayudo, también me beneficio, también recibo la gracia de la caridad al ejercer este voluntariado. Pero lo recibo como de rebote o de recompensa o por la gracia de yo haberme acercado, haber dedicado mi tiempo, mis esfuerzos, mi cariño
a esa persona que me necesita, que nos necesita, ¿no es cierto? Entonces cuando queremos acercarnos con cordialidad a la persona es hacer sentir esto al enfermo. Tú eres una persona importante para Dios, para mí. Tú no estás solo, no estás abandonado. Sí, estás sufriendo dolor, sí, puedes estar nervioso por una cirugía, sí, puedes estar triste por algún diagnóstico que te dieron, pero no estás viviendo solo esta situación. Estamos aquí como pastoral, estamos aquí como voluntarios, y está Jesucristo queriendo acompañar también este momento contigo. Entonces, con cordialidad, desde el punto de vista de la relación de ayuda y de esta habilidad blanda, es colocar el corazón en las manos, pero este corazón es acercar el amor a este hermano que sufre. Nosotros sabemos como cristianos que Dios es amor. Entonces, esta es una habilidad muy bonita y que hay que nutrirla con amor el amor de Dios que viene de los sacramentos, con el amor de Dios que viene de la oración, con el amor de Dios que viene de la lectura de la palabra, el amor de Dios que viene de la vivencia comunitaria, ¿no es cierto? Y este es un tema tan grande y lo vamos a dejar para la otra vez. ¿Ya?